y nadie le reconocía. Pero lo específico de David, escúcheme, que el rey, el profeta Samuel, dice Dios, provéete de un cuerno y llénalo de aceite. La Biblia indica que el cuerno era de un macho cabrío, pero el cuerno tenía que pasar por un proceso para poder ser llenado de aceite. Tenía que ser cortado del animal, y cuando era cortado tenía que ser pasado por una varilla caliente, y en la varilla se le daba vuelta para comerle la carne. Luego se pasaba por el fuego para que el fuego le endureciera y purificara al cacho del cuerno, y luego se metía en una agua hirviendo, en una agua caliente, y en esta agua se le quedaba todo lo que estorbaba. Y luego este cuerno era llenado de aceite y se le colocaba especies para que fuera aromática. Y así David fue ungido con un cuerno. Pero antes de ser ungido David, había sido ungido un hombre llamado Saúl. Y Saúl había sido ungido con redoma. La redoma era una vasija como la que estamos viendo hoy acá, una vasija hecha de mano de hombre por hombre, pero era de barro, una vasija que tenía una tapa y tenía un pico. Eso era una redoma, pero era hecha por un hombre, elaborada a través de las manos del hombre, era tomado de la tierra. La Biblia dice que el polvo eres y el polvo te convertirá, porque el hombre ha salido de la tierra. Era tipología de la humanidad, era tipología del hombre, pero el cuerno era tipología de lo natural, era tipología de lo de Dios, de lo creado. Amén. Amén. No de la creación. Amén. Del creador. Y David fue ungido con cuerno. Pero cuando David fue ungido, cayó la gloria de Dios. La palabra unción significa tomar a alguien y apartarlo o consagrarlo para Dios. Cuando ungimos con aceite en su cabeza, lo estamos consagrando al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que este hombre durante 17 años tuvo una persecución. Dice de que David durante 17 años después de ser ungido, comenzó Saúl a perseguirlo. Comenzó el escuadrón de Saúl y los ejércitos a caballo a perseguir a David. Pero David estaba ungido, tenía la unción, tenía el poder, y por causa de la unción comenzó la persecución. Amén. Amén, 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 amén. Así que, ¿por qué tú te dices que no vas a seguir más en el ministerio? Que te vas a apartar, que porque desde que te llegaste al Señor, desde que te profetizaron que Dios te iba a usar, desde que te dijeron de que Dios te iba a usar en el canto, que Dios te iba a usar en la parte evangelística, en la parte profética, el enemigo se ha levantado en contra tuya. Esto es producto de la unción que está sobre tu vida. Porque la unción causa persecución. Si tú no tuvieras unción, nadie tuviese nada que ver contigo. Cuando David no estaba ungido, nadie miraba, nadie lo volteaba a ver, nadie me hablaba de David. Ni siquiera el padre se acordaba de David. Amén. Pero cuando David fue ungido, comenzó la persecución para David. Durante 17 años. Y David tenía 17, vienen a sumar 34. Cuando David tenía 34 años, se escondió en una cueva llamada Adulán. La cueva de Adulán, que significa lugar cerrado, hecho de piedra, o un lugar que es una fortaleza. Allí se metió David. Y Dios a veces permite que nosotros entremos a la cueva. ¿Sabes para qué? Porque en la cueva Dios te comienza a procesar. En la cueva Dios comienza a hablarte. En la cueva Dios manda a los reyes. En la cueva Dios manda a los profetas. En la cueva Dios manda al sacerdote. Pero en la cueva, aleluya, lo más que a mí me dejó como loco, me espelucó bastante la cabellera que tengo. ¿Sabes qué fue? De que David entró solo, pero de repente comenzaron a llegar 400 hombres que estaban peor que David. Dice la Biblia que llegaron los enlutados, los amargados, y no, aleluya, los endemoniados, los endeudados, los afligidos de espíritu. Llegaron a ese lugar. Pero cuando Dios te mete a la cueva, es una bendición para tu vida. Porque la Biblia dice en el capítulo 22, versículo 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Cuando Dios te lleva a la cueva,
lleva a la cueva? Porque más atrás vienen tus hermanos, vienen tus padres a verte, y allí en la cueva hay un encuentro con Dios. Cuando Dios te lleva en la cueva, Dios en la cueva lleva a tus familiares para que se conviertan también. Dios en la cueva levanta a tu familia. Aleluya. Dice de que los familiares de David entraron a la cueva juntamente con él. Y dice de que allí David se levantó. Pero yo quiero decirte otra cosa maravillosa, que cuando Dios me revelaba este mensaje me llevó a la palabra. Antes de la cueva de Adulán, antes de que entres a la cueva, tienes que pasar por Gad. Vamos al capítulo 21, versículo 10 de Primera de Samuel, ahí mismo. Y dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las paredes, en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a su siervo: he aquí, veéis que este hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Aleluya. Buscando el significado de la palabra Gad. Gad era un lugar, era una ciudad. Y dice que aquí era el rey de Gad. La palabra Gad significa la prensa de las uvas, donde se extrae el jugo o donde las uvas son estripadas. ¿Está entendiendo? Antes de entrar a la cueva de Adulán, Dios te va a llevar al proceso en el cual tienes que morir. Porque sin muerte no hay resurrección en tu vida. ¿Me está entendiendo, iglesia? Si usted no muere, nunca va a ser levantado en las nubes con el Señor. ¿Cómo así, pastor? ¿Será que me tengo que pegar un tiro en la cabeza? Allá usted si se quiere ir para el infierno. Yo le quiero decir es que tiene que morir a la carne, tiene que morir a las cosas del mundo para poder vivir en el Espíritu. Porque David tuvo que pasar por Gad, y en Gad significa lugar donde está la prensa de las uvas. Y cuando tú pasas las uvas y las exprimes, aleluya, por ahí alguien que me destape esa jarra y la jarra. Este es un jugo de uva. Precisamente el mensaje. Écheme un poquito acá. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y de cuando nosotros cogimos y prensamos las uvas, salió este jugo. Y el jugo es el vino, que es la vid de la uva. Y la vid de la uva significa el vino nuevo. La Biblia dice que no podremos odres viejos en vino nuevo. No podremos vino nuevo en odres viejos. Como la quiere entender, de repente Dios le está hablando, aleluya. Y entonces, cuando el vino es transformado, es el vino de la unción del Espíritu Santo. Y cuando tú vas a morir, aleluya, tienes que morir a la carne para que el Espíritu Santo, que es el símbolo del nuevo vino, nazca en tu vida, y entonces la unción permanezca en ti, y por causa de la unción venga la persecución, y Satanás, aleluya, va a pensar que te va a hacer un mal cuando tú te escondes en la cueva. Pero escúchame, amado hermano, amado amigo que está aquí, en la cueva hay resurrección, en la cueva hay poder, en la cueva se levantan nuestros familiares, en la cueva el esposo inconverso se convierte, en la cueva el hijo rebelde deja las drogas, deja la pandemia, deja lo que está haciendo y busca de Dios. En la cueva el que está todo timbiriqui por allí, que está todo wichi wichi, se arrepiente y se convierte, o si no lo ungimos con brea para que pegue un grito, aleluya. Porque en la cueva hay un encuentro personal con Dios. Y dice la Biblia de que pasó por Gad antes de ir a la cueva de Adulán. Y en Gad hubo esa entrega, esa muerte. En Gad David
quedó como loco porque sintió temor en su corazón y comenzó a escribir en las paredes algo que venía la revelación